Dios es un Dios de orden. Y un Dios de orden quiere que su iglesia tenga orden. Hoy en día existen muchas iglesias que caminan y operan desordenadamente. Muchas iglesias han tomado el ejemplo de la iglesia de Corinto, que cuando se reunían, cada quien se ponía a hacer y a decir lo que querían. Ellos mostraban un desorden que incluso los incrédulos que visitaban la iglesia de Corinto, los incrédulos les llamaban locos. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu, les recuerda a los corintios quién es Dios. Capítulo 14, versículo 33 de la primera carta a los Corintios, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y uno de los medios que Dios en su gracia usa para mantener el orden dentro de la iglesia son los dones. Y no me estoy refiriendo a los dones como los dones encontrados en el capítulo 12 de la carta a los romanos, o los dones que se encuentran en el capítulo 12 de la primera carta a los corintios. Estos no son dones como el don de sanidad o el don de lenguas. Estamos hablando de dones que en realidad son hombres dados como regalos por Cristo a la iglesia y que, como sabemos, sirven para la edificación de ella, pero también sirven para mantener el orden. Y uno de los elementos importantes para mantener ese orden es la exhortación que ellos hacen a través de la Escritura a la unidad. De hecho, en el capítulo 4 de Efesios, que es donde vamos a estar en esta mañana, en el versículo 13 encontramos el propósito de los dones. O sea, vemos que los hombres han sido dados como un regalo para la iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que significa entonces que la unidad trae orden a la iglesia. Y por lo que estos dones, estos hombres se convierten en hombres elementales. Y eso es lo que estaremos viendo en esta mañana con el favor de Dios. Así que le pido a que por favor abra su Biblia en el 4º capítulo de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Y así dice la santa palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Padre, en este día tan glorioso, primeramente por ser el día del Señor, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por la cual todos nosotros fuimos justificados. Oh, gracias, Señor, por este bello día. Te damos toda la gloria. Pero también es un día glorioso, Señor, porque hoy te ha placido que tengamos este servicio de ordenación. Sabemos, Señor, que tú llamas a hombres al ministerio. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos confirmes una vez más el llamado a nuestro hermano. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones se mantengan, Señor, atentos a tu palabra, atentos a tu voz, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hoy vamos a descubrir que, contrario a lo que muchos piensan acerca de los pastores, es que estos hombres llamados a este ministerio son un regalo para la iglesia. Por lo que hemos titulado este sermón, Los pastores, un regalo de Cristo. Observen junto conmigo el versículo 11.
Aquí existe algo muy importante, y es que estos hombres deben de ser hombres primeramente, escuchen, primeramente llamados por Dios. Observen que el texto nos dice en el versículo 11, hablando de Cristo, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos hombres no son hombres que se colocan a sí mismos en las iglesias. No son hombres que se autodenominan o que se autonombran como apóstoles, profetas, evangelistas o pastores y maestros. Son hombres con un llamado único de parte de Dios. Así que lo primero a establecer es que ese llamado solo lo puede dar Dios. La confesión de fe de Westminster dice que ningún hombre debe tomar sobre sí el oficio de ministro de la palabra sin el legítimo llamamiento sobre ello. Y por supuesto que la palabra de Dios también afirma categóricamente esto. Juan capítulo 3, versículo 27 dice que ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Asimismo, la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 4 dice, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. El llamado solo lo puede dar Dios. Por lo tanto, estos hombres deben de ser hombres piadosos, hombres centrados en el Evangelio, hombres como el apóstol Pablo, hombres como Timoteo, hombres como Felipe, hombres, no mujeres, varones con un carácter de madurez espiritual, hombres de carácter piadoso que honran a Dios, su palabra, con sus vidas dentro y fuera de la iglesia. Noten que aquí Pablo menciona 4 tipos de dones que Cristo ha dado a la iglesia. El primero son los apóstoles. El segundo son los profetas, el tercero son los evangelistas y cuarto y último son los pastores y maestros. Ahora, no tenemos el tiempo para hablar de los 4 dones. Hoy solamente nos enfocaremos en el cuarto, los pastores y maestros. Y este último don dado por Cristo a la iglesia es un don que, a diferencia de los dones de los apóstoles y profetas, aún continúa vigente. Y de hecho también el don de evangelista, creemos, está vigente. Ambos dones continúan en existencia hasta el día de hoy. Pues ya que se han establecido los cimientos por medio de los apóstoles y los profetas, Dios ahora está utilizando a los evangelistas y a los pastores maestros para seguir construyendo, si podemos decirlo así, la superestructura. Así que con esto dicho, vamos a enfocarnos tan solamente en el último don de esta lista dado por Cristo a la iglesia. Leamos el versículo 11 una vez más. Y Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Él mismo, Cristo, constituyó pastores y maestros. Al leer estas dos palabras, pastores y maestros, pensaríamos automáticamente que se refiere a 2 oficios o incluso a 2 dones distintos. Pero por el bien de nuestro entendimiento es mejor no verlo de esta manera. Es mejor considerar a los pastores y maestros como un solo don, como un solo regalo. ¿Por qué? Porque cuando vemos este texto en el idioma original nos damos cuenta que este texto está gobernado por un solo artículo en el griego. Y la realidad es que, como no soy un experto en el idioma original, por esta ocasión he aprovechado del trabajo arduo de los que han invertido horas y horas y horas en estudiar las Escrituras desde el idioma original. Y de hecho, miren cómo es que dice un comentarista experto en griego respecto
sobre los pastores y maestros, y él dice así: es más probable que se refieran a dos características de una persona que está pastoreando a los creyentes. Esto es bastante conveniente, ya que considero asimismo de que el don de pastores y maestros se refiere a una sola persona. Y tal vez usted posiblemente no esté convencido totalmente de esto. Bueno, meditemos un poquito sobre esta verdad. Preguntémonos, ¿los pastores son maestros? Por supuesto que son maestros. De hecho, sería peligrosísimo ser pastor y no ser un maestro. De hecho, un día un pastor que yo conozco hasta el día de hoy me confesó: hermano, yo solo soy pastor, no soy maestro. Sinceramente, cuando él me dijo esto, yo me quedé pero súper impactado, quedé en estado de shock, porque ¿cómo es posible que siendo pastor no tengas la capacidad de enseñar la palabra de Dios? Y eso nos revela mucho. Veamos para empezar qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre los requisitos de los pastores. Vayamos al clásico texto de los requisitos para alguien que ha sido llamado a pastorear, y me refiero a 1 de Timoteo capítulo 3, que dice así: pero es necesario que el obispo, otra palabra que se utiliza para referirse al oficio pastoral, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Apto para qué? Para enseñar. Un pastor debe de ser un maestro. Otro comentarista dijo sobre los pastores y maestros que este es un oficio de función doble. Y el hecho que exista solo un versículo definido en el texto en el griego implica que la misma persona ha de desempeñar ambas funciones. Así que un pastor, por naturaleza del oficio, debe enseñar. El pastor que no enseña la palabra de Dios, número uno, o ignora los requisitos del pastorado, o número dos, simplemente no ha sido llamado a pastorear. Ahora, ¿por qué esto? Nos estaremos preguntando. Porque el enseñar la palabra de Dios, escuchen, es la mejor manera de pastorear al pueblo de Dios. Pastorear no son, escuchen, las visitas, ni las llamadas, ni los mensajes de texto. Ahora, estas cosas creo que son importantes y tienen ciertamente un elemento pastoral, pero de acuerdo al Nuevo Testamento es la enseñanza bíblica, es la predicación, la mejor manera de pastorear a las ovejas. Ese es el trabajo principal de un pastor: enseñar y predicar la santa palabra de Dios. Ahora, escuchen esto. Hay que tener mucho cuidado también. Y esto es para los pastores que están predicando los domingos. No es suficiente tan solamente hablar, entre comillas, de la Biblia. Se debe de enseñar. En alguna ocasión escuché a algún pastor decir: no es lo mismo hablar de la Biblia que enseñar la Biblia. Por ejemplo, a manera de ilustración, no es lo mismo tampoco decir Dios es amor. Decirlo así nomás sonaría bastante abstracto, y especialmente cuando sabes que tienes a nuevos creyentes en tu iglesia o cuando sales a evangelizar. No es suficiente solamente mencionar esa frase, sería algo bastante superficial. Pero ¿qué si en lugar de tan solamente decir esa frase, tú como un fiel ministro de la palabra enseñas con bases escriturales, comenzando hablando sobre el atributo del amor de Dios, seguido de cómo se manifiesta ese amor de Dios en su creación? ¿Ven?
Hacer esto implica profundizar en el tema. Y créanme que si todos nosotros hacemos esto, nos conduciría hasta la cruz y hasta la gloria. Por lo tanto, un pastor debe de tener la capacidad, el tiempo y todo lo demás para ir a las Escrituras, desglosar el texto, la palabra de Dios y dar con lujo de detalle lo más que pueda acerca de lo que se encuentra escondido aquí en nuestras Biblias. Pero para eso necesitas esforzarte. Para eso incluso necesitas sacrificarte. Paul Washer utiliza una ilustración sobre los pastores y de cómo es que ellos deben de ir adentro de una mina a trabajar y usar la pala y el pico y ensuciarse y soportar el calor de esa mina, para que cuando este minero salga de esa mina pueda ofrecerles a sus ovejas unas bellas y brillantes joyas, así exactamente como el diamante. Los pastores, su mayor responsabilidad es enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Y es por eso que decía el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, nosotros nos encargaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No hay nada más importante que ofrecer a las ovejas las palabras del Dios vivo y eterno. Y es por eso que Pablo enfáticamente exhorta a su joven pastor Timoteo y le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, te encarezco, otra versión dice, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. Versículo 11. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, a continuación, vemos dos motivos, vemos dos propósitos por el cual Cristo ha dado a estos hombres como regalos a la iglesia. Versículo 12. A otros dio pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos razones, dos motivos por la que Dios ha dado estos hombres a la iglesia. Número 1, para su crecimiento, y número 2, para su edificación. Los pastores y maestros han sido constituidos por Cristo para que la iglesia pueda ser, número 1, para que pueda crecer espiritualmente, y número 2, para que la iglesia también sea edificada. Noten esta palabra en el versículo 12, perfeccionar. Aquí la palabra perfeccionar del original significa equipar, capacitar, perfeccionar, justo como lo traduce la Reina Valera. Por lo que podemos apreciar entonces que Cristo ha puesto a hombres capacitados, hombres dotados en el ministerio como pastores y maestros, para que estos a su vez capaciten a otros, o sea, a todos los santos. Cada miembro de cada iglesia local debe de ser equipado para algún aspecto de la obra del ministerio, o en otras palabras, para el servicio cristiano. Pero ¿qué significa exactamente que la iglesia debe de ser perfeccionada? Bueno, antes que cualquier otra cosa, no debemos pensar en cosas seculares o incluso en cosas carnales o mundanas,
como cuando se usa mucho la palabra perfección para hablar de haber llegado a la perfección posiblemente por haber recibido una alta educación, por haber obtenido una importante posición en alguna empresa reconocida o incluso por tener la mejor familia. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Entiendo que todo esto tiene su lugar dentro de su contexto apropiado. Pero cuando la Biblia habla de perfección, se refiere a que algo debe de ser restaurado o que debe de volver a su estado original. Veamos juntos un par de ejemplos del Nuevo Testamento donde los autores hablan acerca de alcanzar la perfección. Y si me acompaña a la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y noten lo que dice el versículo 21, os haga aptos. Esta palabra viene de la misma raíz que la palabra perfección. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De la misma manera, el apóstol Pablo, haciendo un llamado colectivo para que la iglesia en Corinto llegara a la perfección, les dijo en el primer capítulo de la carta a los Corintios, en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, escuchen la palabra, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Observen que en este versículo, así como en nuestro pasaje del día de hoy, el perfeccionamiento de los creyentes debe de resultar en la unidad. Un tema al cual Pablo toma muy, pero muy en serio. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje nos damos cuenta de que la perfección resulta en algo maravilloso, resulta en el servicio del creyente. Y este servicio de parte de los creyentes tiene un propósito, porque ya una vez habiendo sido equipados, esto va a resultar en la edificación o en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Noten una vez más el versículo 12 de nuestro pasaje, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que en el versículo 12 vemos que la tarea de los pastores y maestros es de hacer que los miembros de la iglesia, quienes habían salido de una vida que era totalmente contraria a Dios, sean ahora acondicionados y equipados adecuadamente para servir al Señor y para que sean edificados. ¿Qué tarea tan más noble? Pero esto significa que ante todo los pastores y maestros tienen una gran responsabilidad. Así que no es cualquier cosa este llamado, pues el fiel cumplimiento de este oficio, pastor y maestro, resulta en un continuo proceso de acondicionar y equipar a los miembros de la iglesia para servir en la obra del ministerio. Pregunta: ¿alguna vez usted ha considerado que lo que usted ha recibido de estos hombres ha sido para ese propósito? Para ser equipado y para que usted pueda entonces levantarse y servir a la iglesia. Los pastores y maestros deben de diligentemente ministrar la palabra de Dios a otros, pero los otros deben de involucrarse de la misma forma en ministrar a los demás.
Esto es algo muy similar como lo que Pablo le dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto nos dice algo muy, pero muy importante y que no debemos de ignorar. Nos demuestra que todos los santos y no solamente unos cuantos líderes deben de involucrarse en el ministerio. Y es en ese sentido que también todos los creyentes han sido dotados. Noten el versículo 4 de Efesios versículo 7 del capítulo 4. Estos creyentes también han sido dotados para servir a otros espiritualmente, dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero tienen que ser equipados primeramente, tienen que ser capacitados, tienen que ser perfeccionados. Es por eso que ese es el propósito de los dones dados por Cristo a la iglesia. Es por eso que Cristo ha dado como regalo a hombres como pastores y maestros. No solamente para que ellos realicen solos el ministerio, sino para que ellos inviertan mucho de su tiempo en preparar a otros, para que estos a su vez se incorporen también al ministerio. Los pastores, maestros, no son los únicos que trabajan dentro de la iglesia. Por supuesto que invierten mucho de su tiempo. Por supuesto que se sacrifican y bastante. Y por supuesto también que se queman las pestañas, como decimos. Pero ellos, de acuerdo a nuestro texto, no son los únicos que trabajan, sino que también el resto de los demás miembros, el resto de los demás del cuerpo de Cristo también deben de trabajar. Dijo un autor sobre esto: la lección importante aquí enseñada es que no solamente trabajan los apóstoles, profetas, evangelistas y aquellos llamados pastores y maestros, sino que la iglesia entera debe de estar ocupada en la labor espiritual. Una vez más, todos los santos deben de participar en el servicio, no solamente los líderes. Todo cristiano, escuchen, todo cristiano y sin excepción alguna tiene un don o dones con los que puede y debe de servir. Observen el versículo 7 del capítulo 4 una vez más. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De la misma forma, el apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y creo que tengo que hacer énfasis en esto, amada iglesia. El pastor no lo puede hacer todo. Así que nuestro hermano Saúl Macías, quien en unos minutos lo confirmaremos oficialmente como nuevo pastor de esta iglesia y quien eventualmente estará sirviendo en la ciudad de Ensenada, necesitará y mucho de su ayuda. En muchas iglesias se piensa que los pastores deben de hacerlo todo, y esto es muy lamentable. Y dicen, no, que el pastor lo haga, para eso le pagan. Hay una anécdota muy cierta y chistosa a la vez de el doctor Schaeffer Lewis, quien fue un reconocido teólogo americano, que dice algo así. En algún tiempo el doctor Schaeffer Lewis dirigía los cantos durante el servicio y al mismo tiempo que también predicaba cuando él había comenzado como un evangelista. Pero una noche una señora se le acercó y le dijo, doctor Schaeffer, usted está haciendo demasiado.
no debería dirigir el canto y predicar ambos. ¿Por qué no deja que otra persona predique? El punto aquí es que esta señora se dio cuenta que existen otros hermanos que pueden dar su servicio para que así se pueda de alguna manera dividir el trabajo, pero más que nada para que esos otros hermanos con sus dones puedan edificar y servir a otros. El pastor no lo puede hacer todo. El diácono tampoco lo puede hacer todo. A esto un comentarista le llamó el llamado universal de la iglesia a servir, le llamó el sacerdocio universal de los creyentes. De hecho, ese mismo pensamiento lo tuvo Moisés un día cuando se había molestado de que un joven estaba en contra de otros dos hombres que habían recibido de parte de Dios el espíritu de profecía, y en un momento de indignación Moisés le contesta a este muchacho que supuestamente se había molestado. En Números capítulo 11 versículo 29, Moisés le respondió al joven: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. O sea, Moisés quería que todos pudieran servir profetizando. Obviamente en ese entonces no fue posible porque Dios había establecido que solamente Moisés y los 70 ancianos profetizaran. Pero aquí en nuestro pasaje todo es muy diferente. Nuestro pasaje nos dice algo y muy claro. Nos dice que la tarea de servir es para todos. No es tan solamente tarea de los hombres dotados del versículo 11. No solamente a ellos les corresponde hacer todo el trabajo del ministerio. Su tarea es preparar al pueblo de Dios para las obras del servicio. Y todos necesitamos entender esto, que el ir a la iglesia debería de ser mucho más que ir y escuchar el sermón. Se debe de ir con la intención de ser capacitado para que así el creyente pueda realizar un ministerio, por decirlo así, propio y definido, sea sirviendo en cualquier ministerio, sea en la escuela dominical, sea en la música, sea enseñando a otros, sea ayudando en las labores de después del servicio o sea evangelizando. Los oficiales de la iglesia mencionados en el versículo 11 están ahí por ese motivo, para equipar a la iglesia, para que así ella pueda cumplir todas estas otras tareas. Y es por eso que venimos a la iglesia, para sentarnos a los pies de nuestros maestros bíblicos, para que ellos nos proporcionen lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Regresamos a nuestro texto, Efesios capítulo 4. Necesitamos equiparnos, necesitamos capacitarnos, necesitamos ser perfeccionados para después nosotros, ya siendo perfeccionados, capacitados, equipados, podamos entonces aportar de vuelta a la misma obra. Esto es como un negocio redondo, en donde inviertes, recibes y sigues invirtiendo. Y la pregunta es, ¿cómo inviertes? ¿Cooperas con tus maestros bíblicos? ¿Asistiendo a la iglesia, poniendo atención con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu enseñable? ¿Cómo recibes la enseñanza bíblica? Pero luego tú, ¿cómo sigues invirtiendo para tu iglesia y para el reino de Dios? Si el propósito de los dones, y específicamente hablando de los pastores y maestros, si el propósito de ellos al enseñar la palabra de Dios es para que usted se perfeccione para la obra del ministerio, entonces usted debe de estar al pendiente, escuchen esto, de la enseñanza de su iglesia local.
Es bueno y muy edificante que usted escuche a otros maestros, a otros predicadores, pero número uno, ellos no son sus pastores, y número dos, ustedes no son ovejas de ese redil. Cuando Pablo escribió esto, él no pensaba en la iglesia universal. Lo que él tenía en mente era la iglesia local. Carta a los Efesios. Y todo lo que se hace y se enseña es dentro del contexto de la iglesia local. Y cuando los creyentes son equipados, cuando ellos entienden y aceptan, por decirlo así, la aventura de ministrar a los demás, entonces, escuchen, entonces todo el cuerpo se edifica, se fortalece y empieza a florecer. Versículo 13. Efesios capítulo 4. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué dice fe? Lo que el apóstol dice aquí es que la iglesia necesita estar unida en lo que cree. Podríamos decir toda la doctrina cristiana, pero hablando específicamente, incluyendo también el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que todos tenemos en común y que hace que todos estemos unidos. Es ese evangelio que une a los hombres. Y tal vez usted se estará preguntando, ¿cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesucristo. El evangelio de Pablo. El evangelio de la iglesia. El evangelio de todo ministro fiel. El evangelio de todo hombre y toda mujer de Dios. El evangelio que tiene a Cristo como el centro y solamente a Él. El evangelio que debe de ser predicado a toda criatura y en todos los rincones de la tierra. Pero el evangelio que aún a la misma iglesia debe de ser predicado cada domingo. El evangelio que consiste básicamente de lo siguiente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente, hablando el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese, amada iglesia e invitados, ese es el evangelio. Es el evangelio puro y verdadero, de que Dios en su gran amor y misericordia envió a su Hijo en favor de pecadores, de que Dios, siendo santo y perfecto y recto, demanda a que todo hombre en todos lugares de la tierra se arrepienta de sus pecados que los condenan al fuego del infierno y de la ira eterna, en donde se les hace saber a todo hombre y a toda mujer y a todo joven y sí, también a todo niño, a todo ser humano caído, de que ellos necesitan redención, que necesitan ser rescatados. Y así como Pablo le dijo a Timoteo, hoy nos dice el Señor a nosotros, haz obra de evangelista. Dile a las personas que en su condición actual ellos están muertos. Diles que sin Cristo no tienen esperanza. Diles como ministro del evangelio de que necesitan un Salvador. Diles que ese Salvador no son ellos mismos. Diles que ellos no pueden hacer absolutamente nada bueno, porque todo lo bueno, entre comillas, que hagan, a Dios no le agrada, pues Dios lo mira como garras sucias. Ese Salvador
que tú necesitas y que todo el mundo necesita es Cristo. Es Cristo. No es Cristo y algo más, es Cristo. Así que velo a Él, clama a Él, corre a Él, ríndete completamente a Él, deja toda tu carga, todo tu pecado sobre Él, deja tu pecado, arrepiéntete y cree, verdaderamente cree, no creas y sigas como antes. Escucha esto, cree hasta seguirlo, cree hasta amarlo, cree hasta que dejes todo por causa de Él. Cree hasta que seas un sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Cree. Y como manda la Escritura, bautízate. Bautízate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe. Para eso Cristo ha dado a hombres como regalos para la iglesia. Mientras muchos se quieren separar y dividir por cosas no esenciales, la palabra nos insta a guardar, amada iglesia, la unidad de la fe. Este es un mensaje que no solamente creímos al principio, sino que lo guardamos y lo vivimos. Así que de la misma manera, como ministro del Evangelio, yo les quisiera exhortar a que mediten en cómo se encuentran sus vidas a la luz de este pasaje. ¿Cuánto ha hecho usted, mi amado hermano, mi amada hermana, para guardar la unidad de la fe? Si usted dice amar y valorar su fe, o sea, el Evangelio, ¿por qué será que muchas veces usted no está unido con sus hermanos? ¿Por qué usted no está con el cuerpo de Cristo como debería? Como creyentes todos tenemos una meta y esa es, debemos de estar unidos. Muchas veces la unidad no se llega a obtener porque ni hemos dejado que nuestros pastores y maestros nos exhorten y nos enseñen, pero tampoco porque no hacemos uso de nuestros dones, no servimos y eso es causa de la desunión entre todos. Y me temo decir que muchos dentro de la iglesia son tan egoístas que ponen todo, absolutamente todo por encima antes que darle la gloria a Dios. Mis amados, como creyentes, como cristianos, estamos obligados a dar nuestra mejor parte. El apóstol Pablo fue un perfecto ejemplo de cómo él siempre marchó hacia adelante, aun cuando había demasiada presión, pero él no se rindió. Y en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10 dijo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. En conclusión, los pastores, un regalo para la iglesia. ¿De qué manera usted ve a su pastor en su iglesia? Estoy consciente que existen una infinidad de respuestas, pero solamente quisiera que en esta mañana usted considere nuestro texto. Y nuestro texto, como hemos aprendido, nos dice que Cristo mismo fue el que colocó a su pastor en su iglesia. Así que ámelo, respételo, sírvale, sujétese a él por su bien y por el bien de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Hoy como iglesia tenemos una tremenda oportunidad de hacer esto bien. Hoy el Señor nos ha regalado a un hombre que servirá como nuestro pastor, un hombre que ha recibido el llamado de Dios, un hombre que se ha comprometido con Cristo, un hombre que promete ser fiel y servir a la grey, un hombre que podemos y debemos tener por doble honor. Ese hombre es nuestro amado hermano Saúl Macías. Mi hermano, pasa al frente, por favor. Hermano Saúl, estás a punto de entrar en el ámbito del llamado más alto del mundo. Serás un ministro del Señor Jesucristo. Serás un administrador de la casa de Dios. Serás un agente especial del Rey para avanzar en su glorioso reino. Serás un colaborador con Cristo en la edificación de su iglesia. Escucha, no es tu elección servir de esta manera, es la elección de Dios. Amada iglesia, la ordenación es una confirmación por parte de la iglesia del llamado de un hombre, su preparación espiritual, su competencia ministerial y su conocimiento bíblico. Permite a un hombre contar con el pleno respaldo del liderazgo de la iglesia, en este caso la iglesia bíblica Sola Gracia. Y hoy la iglesia bíblica Sola Gracia certifica la idoneidad de Saúl para el ministerio ante todos ustedes. Hoy, por la gracia de Dios y por la voluntad del Señor Jesucristo y por tu propia convicción personal, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, serás reconocido públicamente y nombrado oficialmente como anciano de la iglesia bíblica Sola Gracia. Padre, en esta hora agradecemos este bello momento. Agradecemos, Señor, tu grande gracia, porque primeramente, Señor, nos has salvado de nuestros pecados. Nos has rescatado, oh Dios, de la mala manera de vivir. Y, oh Dios, nos has colocado en un cuerpo, tu iglesia, en donde todos somos miembros los unos de los otros. Algunos, como en el caso de hoy, has llamado, Señor, tú mismo para servir en el ministerio. Oh Señor, entendemos que has llamado a este oficio a Saúl Macías. Sabemos, Señor, que tú tenías preparado de antemano este día y este momento para que tu iglesia, Señor, fuera testigo, Señor, de lo que tú habías planeado. Oh Señor, lo encomendamos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que le ayudes. Te pedimos, Señor, que tú lo sostengas. Que todas sus cargas, Señor, sean echadas sobre ti. Y que cuando llegue el momento, Señor, de la preocupación y de la angustia, de la prueba, Señor, del ministerio, tú le puedas siempre sostener. Señor, que Él recuerde que en tu palabra se encuentra no solamente la vida, sino cómo vivir la vida. En tu palabra, Señor, que Él recuerde que ahí se encuentran las directrices, Señor, sobre cómo llevar el ministerio. Ayúdalo, Señor, y fortalécelo. Porque cuando venga ese momento, Señor, en donde posiblemente Él sea incluso atacado por otros, Él se sostendrá. Cristo estará ahí con Él. Por eso te pedimos, Señor, que nunca lo abandones, porque entendemos, Señor, que tú has sido el que lo has colocado aquí. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias por sus dones, gracias por su talento. Gracias, Señor, por este llamado. Lo reconocemos, Señor, como iglesia local, iglesia bíblica Sola Gracia, como nuestro nuevo pastor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amada iglesia, les presento al nuevo pastor de Iglesia Bíblica Sola Gracia, Saúl Macías. Hacemos entrega de su certificado de ordenación, asimismo como una Biblia que tiene por nombre la Biblia del Ministro. Muchas felicidades, hermano Saúl.